Pues bienvenidos compañeros, estimados, en verdad que lo somos todos. Hoy es martes 7 de mayo del 2022, son aproximadamente las 8:12 de la noche. El horario que consideramos como referencia es el de la Ciudad de México y damos inicio a la sesión número 37 de la hora, en el cual estudiamos y discutimos temas relacionados con la filosofía. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos, porque los puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda son mejorables. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y continuamos con los comentarios sobre el primer diálogo que vamos a leer de Platón, llamado Protágoras. Ahora sí, no sé si tienen alguna estructura, es una presentación, si ustedes traen una, ¿cómo quieren que comencemos? Pues yo ahora no traigo. ¿No? Bueno, pues si me permiten, yo comparto la diapositiva y ahí vamos construyendo entre todos. Entonces, aquí está, es esta, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Bueno, lo primero que vamos a hablar, pues, obviamente, es de Protágoras. Aquí está, mayo 2022. Aquí en lo que se hace bien la línea de tiempo, pero nada más era para darnos una idea de los personajes que a mi juicio son los más importantes, o por lo menos que son sobresalientes. Aquí tenemos al mismo Protágoras, Sócrates, Pródico, Hipias y Alcibíades. Hay más, pero estos son los que me interesan. Y bueno, aquí vienen los años de nacimiento y de fallecimiento. Y lo que quise señalar es precisamente que Protágoras era 15 años mayor que Sócrates y Sócrates era 20 años mayor que Alcibíades. Este es un tema muy importante porque el siguiente libro que vamos a leer es Alcibíades. Y aquí Alcibíades y Sócrates, cuando están hablando, parecen muy cercanos en edad. Entonces, algunos están criticando de cómo puede ser posible eso, que Alcibíades era muy joven, ¿no? Entonces, pues, Sócrates, más o menos, si vemos que Alcibíades tenía alrededor de 18, 20 años, pues no estaría tan lejano que Sócrates tuviese 40 y Protágoras, siendo más grande, tuviese cerca de 55 años, porque en uno de sus comentarios dice que cualquiera de ellos pudiese ser su hijo. Entonces, esa es una línea de tiempo que está viva, en algún momento la voy a extender más, pero los puntos sobresalientes son esos. Sócrates es mayor, 20 años que Alcibíades, y Protágoras, 15 años mayor que Sócrates. Ahora veamos la siguiente, que aquí es algo bien importante porque este se llama Protágora o de los sofistas, el diálogo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un sofista? ¿Qué significa? Hasta el final vienen las referencias, por si quieren saber de dónde extraje la información. Aquí viene la referencia 1, es de Giovanni Reale, de uno de sus libros que me ha gustado mucho. Y fíjate, es una palabra, hablando de la palabra sofista, que significa sabio y ya de una forma más o menos interpretada, experto en el saber. La acepción del término por sí misma positiva se convirtió en negativa a causa sobre todo de la toma de posición notablemente polémica, necesariamente polémica, de Platón y Aristóteles. Entonces, a partir de ese momento, la palabra sofista empezó a tener una connotación negativa y vamos a ver ya en la introducción del diálogo por qué lo digo. Ahora aquí subrayé sabio y experto en el saber. Hay una naturaleza del sofista y es bien importante porque Protágoras se jacta, Protágoras se dice ser sofista. Entonces, la naturaleza, según Giovanni Reale, dice que estos sostuvieron que el saber de los sofistas era aparente y no efectivo. Perdón, aquí estoy hablando de esto, estoy hablando de Platón y de Aristóteles. El saber de los sofistas era aparente y no efectivo. No buscaba de forma desinteresada la verdad, sino con fines de lucro. Ahorita vamos a ver en la introducción sobre el personaje histórico por qué tiene cursivas y por qué aparente y no efectivo. Ahora, aquí viene la connotación negativa porque Platón insistía mucho sobre la peligrosidad desde el punto de vista moral de las ideas de los sofistas
y afirmaba muchas inconsistencias históricas. Entonces, precisamente este es el contexto en el que vamos a estar hablando de los sofistas. Los temas que ellos apuntaban o trabajaban eran la ética, la política, la retórica. Protágoras era experto en retórica. También algunos dominaban el arte, la lengua, el buen hablar. Pródigo es experto en tener la buena habla, la religión y la educación. Entonces, aquí la educación, justamente Arturo había mencionado en una de la introducción que hicimos para leer adentrarnos a leer este diálogo, precisamente era el contexto cultural de la época, y la educación tenía un fundamento o tenía cierta vida en ese momento cultural, porque vemos que Péricles le dio mucha difusión a la cultura y los aristócratas obviamente eran aquellas personas que se educaban y le daban mucha importancia a la educación y principalmente a la educación política. Entonces de ahí que Protágoras haya trabajado para Pericles y haya escrito algunas de las leyes, ¿no? Entonces, estos son los temas y aquí entramos ya con el personaje histórico. No sé si ustedes quieran añadir algo antes de lo que acabo de mencionar o también comentarlo, decir, ¿sabes qué, Jorge? Estás mal y vemos en qué. Ajá. Entonces, si no, continúo con el personaje histórico. El personaje histórico, pues como bien dice ahí Platón, narrado a través de Sócrates, es nacido en Abdera, escribió las leyes de los Turios, que es una de sus prácticas. Esto lo saqué de Diógenes Laercio, y buscaba la vida leyendo libros. Entonces, es lo que a él le gustaba mucho, leer los libros, ¿no? También se menciona que tenía la voz grave. Una voz grave normalmente implica una voz seria, una voz cálida, etcétera. Fue discípulo de Demócrito y fue el primero en recibir 100 minas de salario. Según Diógenes Laercio, es el primero en recibir 100 minas de salario. Busqué cuánto equivaldría una mina en pesos y aproximadamente equivale a cerca de 2,000 pesos. Aquí, finalmente, en pesos mexicanos no nos da vamos a decir, un contexto o un entendimiento de cuánto puede haber cobrado, porque el poder de adquisición pues, puede cambiar bastante, ¿no? Entonces, pero es para simplemente dar una idea a qué equivale las 100 minas. Ahora, el filósofo fue filósofo, practicó la filosofía. Aquí es un dato bien importante porque Diógenes Laercio le llama filósofo, lo practicó 40 años y algo de lo interesante de algunos escritores o doxógrafos que es haber reunido o identificado la paradoja de Protágoras, que quizás alguno de ustedes la quiera comentar. Y los dichos importantes, según Diógenes Laercio, que él fue el primero en decirlos, fue: en todas las cosas hay dos razones contrarias entre sí. Y prácticamente como maestro de la retórica, él lo que trabajó mucho, no fue el inventor de la dialéctica, pero sí primero en aplicarla. Entonces, allá habíamos visto que había un presocrático, que él había sido el inventor de la dialéctica. Aquí lo que hace Protágoras es utilizarla mucho, la posición y la contraposición. Y bueno, esa era su frase favorita. La otra por el cual se le conoce, que se le conoce principalmente por la primera parte: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen como existentes, de las que no existían como no existentes. Esta es una de las frases y se le atribuyen 13 libros. El arte de disputar es uno de ellos, como maestro de la retórica, de la lucha, de las matemáticas y entre otros, ¿no? Son 13 libros los que se le atribuye, por lo menos Diógenes Laercio lo dice así. Ahora, como estamos hablando de los sofistas, él se distinguía, este árbol lo encontré, que viene la referencia. Este árbol lo encontré y prácticamente delinea las diferencias entre los sofistas y lo que pensaba Protágoras y su forma de hacer las cosas. Entonces aquí había una dedicación práctica a la filosofía, como bien lo dice, relaciones sociales en la polis, en la ciudad, la creación de la filosofía moral y política y la democracia. Si nosotros recordamos también la sesión pasada,
estaba la tiranía que se le llamó el gobierno de los 30 tiranos, y que Pericles junto con otro habían sido derrocados, y después estos tiranos fueron también derrocados para finalmente quedarse instalada la democracia. Bueno, ahí había una teoría del Estado, algo de los nomos, y no solo para los capacitados o poderosos. Bueno, lo que hacían ellos, los otros sofistas, que no eran Protágoras, lo que hacían era dedicarse a enseñar la educación, por eso hace rato la remarqué, a la mayoría de los ciudadanos, pero Protágoras fue uno de los pocos que se interesó mucho a educar a aquellos poderosos, a la aristocracia. Recordemos que Pericles le pidió hacer las leyes, entonces pues ahí ya tenía una relación con la aristocracia de su tiempo. Fíjate que la justificación teórica de la democracia, hay parte de lo que acabo de mencionar, la noción cuantitativa de las leyes. Recordemos que Protágoras, según dice Diógenes Laercio, había escrito un libro sobre las matemáticas. Pues aquí su pensamiento matemático quiso atravesar o tomar la característica numérica pues, para poder cuantificar esas leyes. Las leyes buenas mientras sean aprobadas socialmente, y convencer a los ciudadanos de las nuevas leyes. Esa era su práctica diaria. Derechos de todos, ahí entra la paradoja de Protágoras, pero bueno, luego si quieres la comentamos. Participación en la vida política, que era parte de su actividad, y la igualdad como categoría fundamental. Esta igualdad luego también la vamos a comentar, la voy a dejar más aquí subrayada. La educación como línea base, que es uno de los primeros filósofos filósofos o sofistas en cobrar, y él dice que la virtud se puede aprender, así como el arte de la política. Prácticamente es lo que este Protágoras era su ejercicio, en diferencia a los otros sofistas. Y bueno, yo aquí me paro para no comer tanto el micrófono. No sé si a quien quiera continuar. Y aquí, por ejemplo, continuaríamos con pues ya el diálogo en sí, ¿no? Sí, sí, esta fue no sé qué, sí, no sé qué traes ahí tú en tu presentación. Sí, lo que habíamos visto la vez pasada, precisamente habíamos dicho antes era cómo, okay. Pero después del cómo vi que la palabra indicada era qué comentar o qué se propone comentar sobre Protágoras, los métodos usados, tipos y sus técnicas, o su contenido, o la estructura, o personajes. Entonces, los categorizamos por mito, razonamientos, conceptos e ideas. Ahora, no sé aquí si ustedes se quieren adherir a alguna de estas categorías, o las que habíamos propuesto por grandes preguntas, o por momentos, que son otras de las categorías que también se pueden comentar, para darle un oriente a nuestra conversación. Sí, pues yo creo que, por ejemplo, ahorita se me ocurre por momentos que, o sea, primero se inicia, llega un amigo con Sócrates, ¿no? Se inicia el diálogo. Llega su amigo, y su amigo lo llega con Hipócrates. Y ahí la primera pregunta que a mí me llamó la atención, que le pregunta a Sócrates, a Hipócrates, o sea, ¿Protágoras te ha hecho alguna injuria? Dice. Y Hipócrates le dice, sí, me ha hecho la injuria de ser sabio él solo y no hacerme sabio, y no hacerme a mí sabio, le dice. Ajá. Entonces como que ahí primero, desde ahí ya inicia como esta idea, ¿no? De, bueno, de lo que son los sofistas, ¿no? O sea, porque no le está pagando, porque él, en este caso Hipócrates, no le estaba pagando, ¿no? No estaba como distribuyendo o dando su conocimiento, ¿no? Sino que era a cambio de algo. O sea, como que desde ahí, de esa primera pregunta, ya nos está diciendo que es hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y luego, Sócrates le pregunta que a quién acudes, ¿no? Cuando se trata de la virtud, con quién, cuando quieres aprender de la virtud, ¿con quién tienes que acudir? ¿A quién acudes? O sea, ajá, ¿a quién acudes?
Pero esto va dentro de la idea, o más bien Sócrates lo que quería llegar es qué es lo que enseña un sofista. Porque él todo, para este momento no está dando ninguna respuesta ni nada, simplemente con la conversación de Hipócrates empieza a tocar esos temas, ¿no? ¿A quién acudes? ¿Qué es lo que enseña un sofista? Ok. Pues tú dinos cómo queremos que abordemos el tema. Pero en esto no sé si cabe como que algo, no cabe creo profundizar tanto, porque eh, nada más aquí se señalan como esas cosas, ¿no? ¿Qué es ser un sofista? También le pregunta. ajá. Eh, o sea, la respuesta de Sócrates en ese momento, que un sofista es un mercader de todas las cosas que se alimenta el alma. Pero luego también pregunta, ¿cuáles son las cosas de las que se alimenta el alma? ¿No? Pero bueno, Sí, en ese sí, sí. momento no se llega a ningún resultado ni tampoco discuten sobre la cuestión y Mm. más bien se dirigen a, a la casa de Sócrates para pues ya hablar personalmente con él. De esta primera parte, pues yo no tengo un tema como para profundizar, pero no sé si quieren que pasemos ya a la parte en donde se encuentra Sócrates con Protágoras. Si ustedes me lo permiten, yo sí me gustaría desde el inicio profundizar un poco y mostrarles cómo traté yo de hacer la estructura para para poder mostrar un ejemplo. Si me lo permiten, espero no comer tanto micrófono. Mira, ahí te va. Lo primero que voy a hacer es dar un contexto. Yo entiendo que está el amigo y va pasando Sócrates, ¿no? O va llegando Sócrates, más o menos así se entiende. Y el amigo le dice, ¿de dónde sale Sócrates? Pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿No es evidente que de andar a la casa de los favores de Alcibiades? Entonces, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Fíjate, entonces aquí lo que yo alcancé a ver, que hay una técnica, porque estamos hablando de técnicas y métodos, aquí hay una técnica para responder. Lo que hace el amigo es cuestionarle, ¿no? A ver, ¿de dónde vienes? Y yo te he visto que vas a la casa en busca de los favores de Alcibiades. Lo está acusando, o por lo menos yo así puedo interpretarlo. Lo acusa. Entonces, como lo está acusando, desde aquí ya se deja ver el carácter de Sócrates. Bueno, voy a hacer la anotación de acusación. ¿Por qué digo que acusa? Porque dice, por cierto, el otro día lo vi hablando de Alcibiades y al verle me pareció en verdad un hombre hermoso todavía. Y fíjate lo que dice, y con todo, aquí lo subrayé y lo voy a dejar en negritas, y con todo, un hombre. Ajá. Sócrates, dicho es entre nosotros y apuntándole ya una barba espesa. Ahora, en esta parte está la acusación, porque ya habíamos visto en la Ilíada y en la Odisea de que había una relación entre alumno, por hacerlo así, o maestro y alumno, si son las palabras que estoy utilizando para dar a entender el ejemplo, que era permitido estar como que con una connotación un poco amorosa, ¿no? Pero un amor que ya después hay otros autores como Reale que dicen que no era un amor erótico, sino era un amor basado en ágape. Entonces, pero era permitido hasta que sea joven el discípulo, ¿no? Y por eso ahí dices que ya se le ve la barba, entonces pues ya es, o sea, ya no debes andar haciendo eso, Sócrates. Pero fíjate cómo esa es la posición, ¿no? Alcibiades es un hombre hermoso y con todo un hombre con espesa barba, es lo que dice el amigo. Entonces la técnica para responder es aquí donde entra Sócrates, que es la contraposición. Dice, aquí dice, ¿no eres admirador de Homero? Y aquí es lo importante, su técnica. Primero, él sabe que este amigo, y aparte el libro predominante para la educación, pues solamente eran los poemas de Homero, entre otros. Dice, no eres admirador de Homero, el cual dijo que la edad más agradable es la primera barba, precisamente la que tiene Alcibiades. Entonces, fíjate, aquí le responde, fíjate, tú que eres admirador, sabes y conoces, ya le recalca, aparte aquí nos está diciendo que Sócrates es un buen lector, un buen entendedor de los textos de los poetas y de sus poemas, y le responde, de que aquí lo que está cuestionando era la edad de Alcibiades, que ya no era permitible andar con Sócrates. Entonces Sócrates dice, ¿sabes qué? Sí, ¿por qué? Porque lo dice Homero, a quien tú lo tienes como cualidad de,
de aquel que enseña, ¿no? Y él dice que eso está bien, entonces pone un marco, entonces así le responde, y le responde con una pregunta. Y después el amigo, pues ya viendo que se había equivocado, le dice, ah, bueno, pues sí, sí tienes razón, ¿no? No lo dijo, y entonces el amigo le responde cómo están ahora las cosas. Entonces la técnica para responder que yo aquí alcancé a ver es cuando alguien te está atacando, o por lo menos estamos hablando de retórica, tú debes de tener el conocimiento suficiente como para ver qué sabe aquel que puedes utilizar en su contra, tratando de salvar el momento, ¿no? Y después cuando ya vistes que te ganó, no aceptar, oye, si tienes razón, Sócrates, creo que me equivoqué, si soy admirador de Homero y en el canto 24 de la Ilíada, pues sí, lo que cuando está rescatando el cuerpo de Príamo de Ecto, pues precisamente Hermes se viste que se transfigura en un joven que apenas le apunta el bozo y bozo pues es saber que va saliendo y aquí Homero dice que es el mayor encanto de la mocedad o de la juventud y que precisamente es el momento en el que está Alcibiades. Ahora, ya después cuando en vez de aceptar eso, hace una desviación el amigo, cómo están las cosas. Entonces, esto es un ejercicio de técnica para responder dentro del curso de la retórica, según lo que yo acaso a visualizar. Yo aquí termino, hay otros más, pero con este me quedo. Entonces, También ahí, no tengo así un comentario acá bien estructurado, pero si hablamos también así como tú dices de los métodos retóricos que utiliza Sócrates, o Platón en la voz de Sócrates, sí, pero no exacto. íbamos a discutir eso, ¿verdad? Sí, no vamos a discutir eso, sí te entiendo la idea. Ahí también en muchas ocasiones, bueno, por lo menos dos ejemplos que tengo así más frescos, como que utiliza a un tercer locutor, ¿no? Para exponer su idea. Por Sí. ejemplo, cuando le pregunta a Hipócrates sobre qué va a decir, o sea, le dice, si nos preguntaran a qué vas a, con Protágoras, ¿qué es lo que nosotros responderíamos? Entonces utiliza como un tercer locutor, una tercera persona, para realizar ciertas preguntas, ¿no? Y seguir pues, con su metodología. También lo hace con Protágoras cuando le dice que le diríamos al pueblo. Estaban hablando sobre eh, o sea, sobre los placeres, ¿no? Ajá. Que, y le dice que le diríamos al pueblo sobre tal cosa, ¿no? Entonces vuelve ahí a utilizar como ese tercer locutor para hacer preguntas. Y yo creo que esto puede funcionar más bien como para un poquito despersonalizar la conversación, ¿no? O sea, porque pues obviamente somos humanos, tenemos sentimientos y muchas veces cuando estamos conversando con ideas contrarias, pues puede pues que la conversación se vuelva un poco acalorada, ¿no? Pero si utilizamos un Sí, tercero, como que se sí, despersonaliza y pues podemos mantener como cierta templanza en la discusión, sí. yo pienso. Sí, justo eso también pasa, bueno, más adelante lo vamos a ver en la conversación de Sócrates y Protágoras. En varias ocasiones igual le dicen, o sea, que no somos tú ni yo, sino que es la cuestión en sí, ¿no? Sí, 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 exacto. Y Pero, siempre se pone de su lado. pero sí está interesante eso, ¿no? Pensar cómo, pues de repente, ya siendo sofista, en tu vida cotidiana estás negociando, estás trabajando con alguien, pues hay maneras de cómo expresar las palabras para que la gente no se sienta culpable ni se sienta atacada y nada más cambiando, ¿no? Ese objeto de atención a quien se dirige ese, ya sea regaño o reprensión, lo que sea, ¿no? Así es correcto. Entonces, a eso me refería como encontrar esas técnicas o métodos que es en la parte de acá, ¿no? Que digo, mira, y aquí veo métodos usados o tipos y sus técnicas. Entonces, yo aquí como que vi, mira, como ocupa mucho esta estructura de responder Sócrates. Ahora también, fíjate que es que podemos profundizar tanto, pero eh, justamente cuando ella sigue hablando con el amigo antes de llegar a Hipócrates, él habla de lo siguiente, de que
bueno, está con el amigo y le dice, oye, pues, ¿cómo te va? Dice, bueno, pues me ha ido bien, pero incluso me llegué a olvidar de Alcibiades. Dice, pero ¿por qué, no? O sea, porque te haces, pues sí es lo más hermoso y es lo que a eso ibas, ¿no? Por eso lo sigues. Y entonces lo que dice es que encontré algo más hermoso que Alcibiades. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Es extranjero? ¿De dónde es? Dice, sí es extranjero. Y es más hermoso que Alcibiades. Dice, y claro que sí, que es mucho más hermoso. Y dice, ¿por qué? Dice, porque ¿no te parece que lo más sabio es lo más hermoso? Entonces aquí hay dos términos que utiliza y que vienen en el discurso de todo, de todo Protágoras. Lo que es ser sabio y lo que es ser hermoso o bello, dependiendo de la traducción. Aquí el traductor, que es Gustavo Bueno, utiliza la palabra hermoso, pero también puede ser bello, que es la palabra equivalente en la otra traducción que tengo realizada por Wal, que es de la editorial Gredos. Aquí, bueno, no me acuerdo cuál es la editorial, pero es el que pasamos el PDF ahí. Entonces aquí hay dos conceptos, que es lo que es sabio y lo que es hermoso, y aquí pone su primera tesis Sócrates, que es lo que va a discutir más adelante y sus argumentos. Lo más sabio es lo más hermoso, es lo que él dice, lo más sabio es lo más hermoso. Entonces hay dos términos, sabiduría y belleza. Entonces no sé si quieran profundizar un poquito acerca de estos dos términos, porque de rato lo vamos a retomar. Yo ahorita no tengo un comentario al respecto. ¿No? Tú, George, tú, mi estimado Gerardo. Mira, fíjate que aquí sabiduría, y esto es, sí me gustaría nada más leerles este párrafo porque vamos a entender, o por lo menos yo creo que vamos a entender acerca del por qué Platón se pone en esa situación junto con Hipócrates. Este es un preámbulo. Sabiduría, esta lo traje del diccionario filosófico de Herder. Entonces, aquí dice, antiguamente dominaba su sentido objetivo, hablando del concepto de sabiduría. La sabiduría era enseñada por los sabios, en general, ancianos, y aprendida por los jóvenes. Se concentraba en sentencias y refranes, y su objetivo era direccionar o la dirección de la vida humana en las más frecuentes situaciones críticas. La base de esta sabiduría era el respeto a Dios y el contenerse o contentarse con la medida. Eso era la sabiduría. Primero, hay ciertas... Jorge, Se te cortó todo. O sea, nada más escuchamos, esa es la sabiduría. Y ahí volvió el internet. ¡Ah, no me digas! Todo lo que, cuando empezaste a leer y al final no se escuchó. Eso es la filosofía. Bueno, a ver, bueno, es que esto es muy importante, es un preámbulo. A ver, ustedes me dicen ahí, sí me mandaron ahí que, el amor basado en el respeto, es correcto. La sabiduría antiguamente, y vamos a ver la antigüedad, quiero situar el momento donde Sócrates empieza a discutir con Hipócrates. Entonces, la sabiduría antiguamente dominaba su sentido objetivo. La sabiduría era enseñada por los sabios, en general ancianos, y aprendida por los jóvenes. Se concentraba en sentencias y refranes, y su objetivo era la dirección de la vida humana en las más frecuentes situaciones críticas. La base de esta sabiduría era el respeto a Dios. Ahí también nos puso Gerardo que el amor bueno, ahí ahorita deja leerlo, el amor basado en el respeto, y el contenerse o contentarse con la medida, con la justa medida, que ya es lo que ya habíamos visto desde la Ilíada hasta el momento, que era uno de las características que tenían los griegos, ¿no? En su literatura. La belleza, esta también es bien importantísima. Lo que produce agrado cuando lo vemos u oímos. Los otros sentidos no se toman en consideración en este respecto. O sea, nada más lo que vemos y lo que oímos. Ajá. Y la belleza implica que las partes de un todo se hallen en un equilibrio de armonía y tensión. Un ser que ha llegado al desarrollo pleno de sus potencias, de su esencia interna, también es bello. Y dice como, por ejemplo, una persona cuyo cuerpo está bien entrenado y cuya alma está exenta de falsedad. Así en lo bello se puede leer la esencia.
Y también más adelante nos dice que es algo personal. Pero aquí hay dos características de belleza, lo que se oye y lo que se ve. Los demás sentidos no importan. Entonces, ese es como que el contexto que quiero dar sobre, antes de entrar a la discusión que tiene precisamente Sócrates con Hipócrates. Digo, no sé ustedes, perdón, su silencio luego me aterra. No, yo creo, no sé si estoy diciendo algo terrible, amorfo, no sé. No, sí, eso tiene sentido, pero yo ahorita no tengo, o sea, como un comentario como para profundizar sobre ese tema. Ujú. Sí, no, o sea, sí, por ejemplo, ahorita se me ocurría, ¿no? De, bueno, esta relación que hacían con la belleza y la sabiduría, pues, o sea, bien vimos, ¿no? Que era, pues, obviamente para ellos era muy importante, ¿no? Hasta hay una parte en donde en el diálogo dicen a los maestros, se les dice que no tomen tanta atención en que, digamos, los ciudadanos aprendan bien geometría, y cuestiones más específicas, sino que los hagan buenas personas, ¿no? Como buenos ciudadanos en sí. Mm. Ujú. Sí, sí, ahí hay una equivalencia que porque la belleza es, o lo hermoso, Protágoras en algún momento, ya en la discusión con Sócrates, lo dice que es una virtud, ¿no? Aunque también viene con una, obviamente, pues en esos momentos, o sea, como lo vimos en el contexto histórico, solamente pues cierta gente que tenía el dinero para pagar, las escuelas todas eran privadas, todavía no existían escuelas públicas. Bueno, fue hasta a la época helenística cuando ya hubo algunas públicas, pero en ese momento toda la educación era privada, ¿no? Que era por algunas instituciones eh, y por maestros privados que eran los sofistas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, obviamente pues el que tenía dinero podía pagarse una educación, entonces ellos veían eso como, pues, pues obviamente lo valoraban, ¿no? Como que esta sociedad decía, pues que tenemos que crear estos hombres fuertes que son los que van a liderar, ¿no? Eh, nuestra sociedad en un futuro, o sea. Uh-huh. Sí, lo que iban a participar en política y te tenías que formar bien. Y precisamente la fama de Protágoras, y aquí pongo la palabra fama y la voy a subrayar, era aquello que emocionaba mucho a Hipócrates. Entonces, la enseñanza, como tú dices, era individual o muy particular y se tenía que pagar, ¿no? Entonces, los jóvenes que aspiraban a ser políticos, como Hipócrates, pues obviamente estaban dispuestos a pagar su fortuna y como dice Sócrates y la de los amigos, si nos alcanza y convencemos a Protágoras, ¿no? Entonces aquí vemos la emoción de Hipócrates de querer visitar a Protágoras porque está el momento en el que Hipócrates llega y era ya de noche, su hermano, yo ahí parece ser que no me acuerdo cómo se llama, Fasón, su hermano Fasón me parece que es el que le comenta, oye, ¿sabes que ya llegó Protágoras aquí a Atenas? Acordemos que los sofistas viajaban mucho, iban de un lugar a otro cobrando y era difícil después captarlos, no los podías encontrar tan fácil, entonces era muy famoso Protágoras en ese sentido y entonces en ese momento Hipócrates siente la necesidad de visitarlo a Sócrates pues para ir a buscar a Protágoras, pero ya era muy noche, ¿no? Entonces se contuvo, pero muy de madrugada se levanta y dice, ¿sabes qué? Ya es hora. Entonces imagínate, se levanta Hipócrates muy joven, con ganas de ver a Protágoras, va, toca la puerta de Sócrates y dice, Sócrates, Sócrates. Y ya le abre, ¿no? Pues ya pásate, o sea, ya está acostado, ¿no? Y ya llega Hipócrates. Sí, y le dice, Sócrates, ¿qué crees? Dice, ¿qué pasó, Hipócrates? ¿No? Dice, bueno, te traigo unas noticias, unas nuevas. Y dice, ¿son buenas o son malas? Le pregunta a Sócrates, no, pues son muy buenas. ¿Y cómo no? Ha llegado Protágoras. Y acá Sócrates, yo me lo imagino, y acostado, durmiendo. Sí, llegó hace 3 días. Entonces, pero la emoción del joven era esa de querer aprender de alguien que sabía mucho, por lo menos eso él había escuchado, ¿no? Y entonces Sócrates en ese momento le dice, ok, está bien, pero es muy temprano, no vayamos ahorita, salgamos al patio y demos un paseo o demos vueltas y platiquemos. Entonces ahí contiene la emoción
de Hipócrates de ir inmediatamente con Sócrates, porque le dice, bueno, pues Protágoras está en la casa de Calias, ahí no sé, nos va a ir y vamos a llegar, todavía no se despierta, entonces tú tranquilo, ¿no? Entonces él va a estar en su lugar. Entonces aquí la emoción del joven, por lo que acabamos de decir, de que la enseñanza era del maestro al alumno y se le pagaba, y como Protágoras viajaba mucho, pues era difícil acceder a él. No sé si quieren añadir algo en este aspecto, porque la otra parte que viene también está buena, que ya es precisamente cuando comentaba hace rato Jorge Andujo, que le pregunta, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres ir a aprender a Protágoras? Pero dime, ¿qué quieres aprender? ¿Y de quién quieres aprender? Es decir, qué es lo que es Protágoras? ¿Y qué es lo que vas a aprender de él, no? Que son Sí. ajá, y apenas vamos comenzando, ajá. Entonces es lo que Le dice pregunta. algo como de qué hombre es Protágoras y qué hombre quieres que te haga, ¿no? Algo así. Ajá, exacto. ¿Qué piensas obtener de él? Es decir, ¿en qué te va a transformar? Sí. De hecho, ahí, pues bueno, no sé si tú quieras seguirlo comentando, Jorge, pero tengo un comentario No, no, no. sobre esta parte. Coméntale tú. Que, Yo escucho, ya hablé. pues bueno, cuando le preguntas sobre, pues, quién es Protágoras, ¿no? Pues empieza a ser, también ahí es parte del método, voy a improvisar mi comentario porque es parte, Todos estamos improvisando. No sabemos nada. es parte del Creemos. método Ajá, también el ajá. cómo hace estas preguntas, ¿no? De que si, si tú fueras o sea, con un médico, lo que Ujú, quieres aprender, evidentemente, pues es medicina. Si fueras con un maestro de la lira, pues quieres aprender a la lira. Pero, ¿qué es a lo que quieres ir con Protágoras? ¿Qué es lo que enseña, no? Y es cuando dice que, pues, que hace hombres elocuentes. Creo que eso es lo que dice, ¿no? Bueno, más o mi menos. traducción eso Ajá, decía. ajá. Y, y Sócrates le dice, bueno, pero ¿hacen los hombres elocuentes en qué cosa? Porque los maestros de lira hacen a los hombres elocuentes en tocar la lira. ¿Qué es eso que Protágoras te hace elocuente? O sea, ¿cuál es su saber, por así decirlo? Y es cuando Hipócrates llega digamos, a la Ajá. parte clímax, donde Ujú. dice, pues no sé qué es lo que sabe, no sé qué es lo que sabe Protágoras. Y ahí mi comentario, un poquito relacionándolo con los tiempos actuales, ¿no? Es que, o sea, importaba más la parte estética, digamos, la fama que tenía Protágoras de que sabía, más que lo que sabía esencialmente, ¿no? Porque Hipócrates no sabía lo que Protágoras sabía y aún así pensaba que era pues una persona sabia, ¿no? Una persona con conocimientos acá increíbles. Entonces, importaba, y muchas veces en esta época también importa más lo que se dice que sabes o lo que se dice que eres que lo que en realidad eres, ¿no? Importa más la Sí, estética, la forma, digamos así, la que el fama. fondo. Eh, y justamente esto es interesante porque es cuando Sócrates le advierte, ¿no? O sea, tú tienes que tener mucho cuidado donde vas, porque, a ver, bueno, ya, a ver, Jorge, no sé si No, tú dale, es algo dale. del alma, ¿no? O sea, Sí, sí, tú sí. tienes que tener mucho cuidado donde vas porque, eh, pues, Protágoras o los sofistas son mercaderes de conocimiento, de ciencia. Ujú, ujú, Eh, y obviamente, como todo mercader, no le va a interesar si lo que te va a enseñar, lo que te va a proveer es bueno, ¿no? Sino más bien pues el fruto económico, el provecho económico que puedas sacar de ello. ujú, Eh, y por ejemplo, cuando tú le compras a un mercader de comida, no sé, algo que esté raro, ¿verdad? O sea, ujú. pues tú todavía te lo puedes llevar y consultarlo con un médico, así como, oye, sí me lo puedo comer porque pues se ve medio extraño, ¿no? Sí, 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 sí. Pero con la ciencia que va para el alma, en el momento en el que tú interactúas con la ciencia, ya te la vas a quedar y vas a quedarte con el perjuicio o el beneficio que eso te vaya a dar. Entonces, Ujú. Ujú. le dice Sócrates que tengan cuidado porque su alma, o sea, digamos la em, purificación, no purificación, pero la santidad de Ujú, su ujú, alma, por así decirlo, ujú, ujú. no sé cómo, no sé qué Sí, sí, adjetivo sí, usar, sí. importa más que inclusive la sanidad del cuerpo. Eh, y pues ese es mi comentario hasta ahorita.
Fíjate que aquí me emociona mucho cómo lo has argumentado. Nada, me gustaría añadir una nota. Eh, Aquí Hipócrates, primero, antes de darle nota, está Sócrates que se muestra como que con más temple, más tranquilo, y de hecho la tranquilidad se ve, dice, sí, vino hace 3 días, y pues Sócrates no se ha interesado en ir a ver a Protágoras, mientras que Hipócrates, pues emocionado, ¿no? Ya lo quería ver ya. Entonces, lo que dice previamente a lo que tú comentaste, lo dice Protágoras. Yo aún soy demasiado joven y nunca he visto ni oído a Protágoras, ya que la primera vez que vine aquí yo era un niño, pero todo lo ensalzan y dicen que hablando es el más sabio. Y fíjate, ahora vamos a amarrar esto con la primera técnica que yo establecí en un momento. Primero, recordemos que por lo que iba Sócrates con Alcibiades, o lo que el amigo decía, era que iba por lo más hermoso. Ajá, entonces ahí hay un impulso del deseo hacia lo hermoso, pero algo más hermoso que lo hermoso es lo sabio. Entonces, si uno tiene ese impulso, ese deseo por lo hermoso, tiene más deseo o debería, por lógica, tener más deseo e impulso por ir por lo más hermoso que es lo sabio. Entonces, aquí cuando él dice que hablando, Protágoras es lo más sabio, quiere decir que el impulso que él tiene, o por lo menos yo interpreto que el impulso que él tiene para irlo a conocer, es mucho más fuerte que lo que sentía Sócrates por Alcibiades. Entonces, en ese sentido, le da mucha fuerza a la duda que plantea Sócrates. Es decir, precisamente acaba de decir Hipócrates, ¿sabes qué? Ni lo conozco ni lo he oído. Y Sócrates dice, bueno, entonces, ¿por qué si no ni lo has oído, ni lo conoces? ¿Por qué quieres ir apresuradamente a buscarle? ¿Y por qué quieres irle a pagar incluso tu dinero si no te alcanza tu dinero, el de tus amigos? ¿Por qué lo quieres hacer? Es la pregunta que aquí se plantea Sócrates. Y a partir de ahí empieza a desarrollar lo que tú acabas de comentar. Que hoy en día también sería conocido como, entre comillas, como presión social. O sea, en el cuestión de que tus amigos, de que no, es que, voy a poner el ejemplo de una película que tú ni sabes qué actores ni nada, y así, pero todos dicen, toda la multitud te dice, no, esa película es la mejor, está bien buena y que no sé qué. Tú entregas tu dinero a esa sala de cine para ver una película que ni siquiera tienes ni idea de qué trata, quiénes actúan ni nada, así más o menos, que es lo mismo, ¿no? La fama, ¿no? Aquí la fama Ajá. ajá. Hoy en día sería como un influencer. Bueno, yo lo veo como Protágoras por lo que explicó Jorge Andujo. Lo veo más como hoy en día como un influencer o como un coach motivacional a Protágoras. No, Así. sí, pero ahí Jorge, bueno, no es una corrección, nomás es como una duda que tengo, porque tú dices que lo más hermoso, bueno, lo más hermoso que lo hermoso es lo sabio, ¿no? Sí, yo no dije, pero Pero, es lo que yo entendí que dijo ok, Sócrates. ok. Ok. Bueno, pues yo entendí, o sea, ya con el desarrollo del texto, Ajá. que lo más hermoso, o sea, es que en mi traducción dice lo más hermoso, puede ser que lo más hermoso se aparezca como lo más sabio. Entonces, ahí aparece que yo lo veo como que son, digamos, conceptos que son interdependientes, por así decirlo. O sea, lo más hermoso es lo más sabio y también lo más bello. Todos esos conceptos, o sea, que son como interdependientes entre sí. Y es justamente lo que sostiene Sócrates en la conversación contra Protágoras, ¿no? Bueno, en la Ah, segunda parte. más bien Después de Protágoras que sostiene que esa interdependencia, ¿no? Que son lo mismo. Bueno, como yo lo entendí, es que eran Ajá. elementos independientes, pero que formaban parte de la virtud. Ok. Y, Bueno, y sí, Sócrates de que ajá. esas eran formas de la virtud, que es diferente. O sea, lo bueno, pues digamos, lo bueno, lo bello y lo eh, sabio, lo verdadero, no sé. Eh, Esas, por ejemplo, de Protágoras decía que pues eran independientes, ¿no? Porque decía que hay hombres que son injustos, Ujú, impíos, ujú, ujú, ujú. eh, todo lo así incorrecto, pero que hicieran valientes.
Y es Sí. justamente algo que refuta Sócrates, porque todas esas, digamos, conceptos son interdependientes, ¿no? Mm, ok. Perdón, los Sí, interrumpo tantito. sí, adelante Arturo, dale, dale. No, es que me voy a tener que retirar. O sea, Ah, hice un... Sí, no, o sea, lo planeé muy mal. Yo vi que hoy vino, es que vino un amigo, vino de San ujú. Lucas, vino de lejos y calculé mal los tiempos. O sea, dije, no, pues una hora yo creo que está bueno, pero estoy súper picado y no me quiero ir y apenas vamos empezando. Como que apenas estamos calentando No, y ya. es el primer, antes de Sí, entrar no con manches. Protágora, sí. Sí, no, ya me empecé, o sea, ya me empecé a frustrar ahorita. Dije, no manches, apenas vamos calentando y ya me tengo que ir. Ya ahorita ya iba llegando. Sí, dije, no, pues ya, ya se me... No, pues planeé muy mal. Yo creo que pues no voy a hacer ni un plan después de esto porque yo creo que estas sesiones iban a durar como unas 2 horas mínimo. Sí, Vamos está a... muy interesante. O sea, no creí, la neta, que profundizáramos tanto y menos en esta primera parte que ni siquiera hemos llegado a Protágoras. No, no, por eso dije que, O sea, bueno, apenas mano, es como... ajá. Sí, pero creo que está saliendo muy bien y sí, más de lo que esperaba, creo que está pasando. Pero bueno, ahorita una disculpa, me tengo que retirar, pues No, no pasa rápido. nada. Sí, no pasa Entonces, nada. Hasta ahí luego. voy a revisar lo que platican y pues bueno, nos veremos ahí en la otra sesión. Lo que pensaba también es Sí. que a lo mejor después de entre sesión y sesión, si ya hemos leído y ya hemos estudiado, no es necesario pasar tanto tiempo entre una sesión y otra y podríamos como, bueno, si hay una urgencia de, digamos, seguir o continuar, podemos no hacer cada semana, sino cada 4 días o ver si se nos acomoda, ¿no? Pero bueno, es una idea nomás que se me pasa por la mente. Ujú. Pero bueno, entonces ahí estamos en contacto. Gracias, Muy Arturo. bien. De Sale, todos va a quedar Adiós, grabada Arturo. y cualquier cosa ahí estamos también en Discord. sale. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos, que Que estén vaya bien. bien. Bye. Adiós. Yo, Bueno, te, yo tengo una duda, o sea, bueno, no una sí. duda, pero por decir, en la definición que tú diste de hermoso o de bello, Ujú. pues había como un punto medio en el sentido de que belleza física y belleza, o sea, belleza visual y belleza al escuchar, Al oído, auditiva. ajá, belleza auditiva. Por lo que yo entendí es como belleza visual, pues belleza física, belleza auditiva, pues a lo intelectual, al alma, si se puede decir. Y Ujú. aquí creo que se está como que contradiciendo en el sentido de que lo más hermoso es el oído, o sea, se puede decir, y no tanto la belleza, o sea, como que no hay un punto medio. Siento, es lo que yo entendí. Y sí, y precisamente por eso es bien importante las definiciones, porque en el texto las vamos a tener que estar, vamos a discutir alrededor de esas ideas, más bien, vamos a discutir alrededor de esos conceptos. ¿Son más? Vamos a empezar con la belleza y nada más aquí les dije una parte de la definición que lo da este autor, porque cabía entrar en el preámbulo cuando iba a discutir Hipócrates o más bien iba a platicar Hipócrates con Sócrates. Pero también la sabiduría, dice, después de que apareciera la filosofía, eh, sabiduría significa la forma suprema y perfecta del saber hacia la cual están encaminados los filósofos. Entonces, la forma suprema y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más sabio sí es lo más hermoso o lo más bello, que es precisamente la frase que estemos aquí. Porque es una premisa que trato de fortalecer con argumentos. Vamos a ver, igual Jorge la tira, estaría muy bien que lo hiciera, que yo alcance a ver otra cosa. No, o sea, es que, a ver, o sea, sí, sí, creo que si estamos de acuerdo, a lo mejor te malentendí, o sea, Ajá. sí, sí, tú sí, o sea, tienes que lo más, bueno, según aquí, lo más sabio es lo más hermoso y lo más bueno, o sea, Según o no. yo, según lo que yo entiendo, Ajá. sí, y por eso anoté que la primera idea, lo más sabio es lo más sabio es lo más hermoso. Sí. Ah, pues sí, sí, o sea, sí. O sea, es que yo te entendí que había algo más hermoso que lo hermoso, y eso es lo No. sabio. Ah, sí, algo más hermoso que lo hermoso es lo sabio, sí. Y eso fue lo que deduje a partir de cuando, no necesariamente igual, pero sí, sí te entiendo la idea. Yo creo que estamos con lo mismo,
o no o a lo mejor no alcanzo a ver algo que tú ves y que no me puedes a poder a decir tu idea para ver si me estoy perdiendo de algo. O sea, mira, es que sí, o sea, creo que son diferentes, digamos, Ujú, proposiciones, que ujú. lo más hermoso que lo hermoso es lo sabio. Digamos que dentro del concepto de lo hermoso, ¿verdad? Hay algo más hermoso que eso y es lo sabio. Ah, sí, es la misma idea. Según yo es la misma idea. Lo más hermoso que lo hermoso es lo sabio. Lo más sabio es lo más hermoso. Sí, es la misma idea. Más Ajá, que las sí, o sea, palabras son diferentes. Sí, yo entiendo que es la misma idea. Porque mira, lo más sabio es lo más hermoso, pero aquí si sustituimos en la primera sabio por hermoso, aquí nos da prácticamente la de abajo, ¿no? ajá. ¿Sí me explico? Bueno, sí, creo que sí, estamos en la Sí, misma sintonía. Entonces, sí, sí. eh, Ajá. Ahora fíjate que, y está bien que estemos aclarando eso porque precisamente parte de las virtudes de las que va a discutir Protágoras y Sócrates es la belleza, la sabiduría, entre otras virtudes, ¿no? Aquí, antes de continuar, eh, creo que también hay un concepto estético de Sócrates, o más bien de Platón a través de Sócrates, donde, por lo menos en esta traducción, espero que hayan elegido bien la palabra, cuando dice, ¿a qué clase de hombre te diriges? Entonces, cuando habla qué clase, es decir, que los hombres estamos clasificados. O sea, hay varios tipos de clase de hombres. Entonces, y aquí es donde empieza a conectar. Los sofistas no eran queridos, tenían esa connotación negativa, esa clase de hombres, vamos a, esto es mío, lo voy a poner entre comillas malos, y los buenos, pues que eran aquellos los amantes de la sabiduría, ¿no? Y en qué piensa salir convertido en sus manos, que son los argumentos que tú utilizaste hace rato. Nada más era hacer la anotación de que los hombres sí tienen una clasificación. Y también quiero hacer otra anotación. Aquí lo que hace Sócrates es cuando le habla acerca de algo que conocía Hipócrates. Y ahí es ahí cuando hace esa comunión con él, que le dice, ah, espérame también tantito porque tengo visitas, llegó mi hija, ¿sabes? no te preocupes. Sí, como son los niños. Entonces aquí lo que hace Sócrates primero es conocer, y vuelvo a la misma técnica, un elemento que conoce a su interlocutor. Dice, como tu homónimo Sócrates, el mentado, el juramento de Sócrates, el que hacen los médicos, de Hipócrates. Hipócrates. Ajá, entonces, ¿sabes qué? Como Hipócrates, entonces, Hipócrates de Cos, él mismo al que pertenece a los Asclepíades. Aquí elegí esta palabra porque la pone nuestro traductor, y Asclepíades también fue un médico que nació allá en Grecia, en Prusia, según lo que tengo aquí, y que bueno, estaba combatiendo contra la mayoría de médicos en aquellos entonces donde se basaban en la teoría de Demócrito, en la teoría atomista de Demócrito. Entonces, por ahí lo que trato de decir es que Sócrates sí estaba bien documentado, o sea, conocía a los médicos, conocía a los poetas, y precisamente sus argumentos que utiliza él para poder discutir con los demás, pues eran basados en conocimientos, en personas que de alguna u otra forma tenían un desarrollo intelectual. Aquí estamos hablando de médicos. Digo, para no repetir lo que tú ya dijiste, más estoy tratando de hacer anotaciones que enriquezcan lo que tú ya comentaste. Sí, algo también interesante es ahí cuando hace eso de la precaución que le hace sobre el trabajo de los sofistas, ¿no? Y Sí, aquí sí voy a hacer una cita ajá, porque le dice Sócrates a Hipócrates, si te conoces, pues si sabes lo que es bueno o malo, puedes comprar con seguridad las ciencias en casa de Protágoras o en la de todos los demás sofistas.
Pero si no te conoces, no expongas lo que te debe ser más caro en el mundo, mi querido Hipócrates, porque el riesgo que se corre en la compra de las ciencias es mucho mayor que el que se corre en la compra de... Creo que se me fue la cita. Ajá, ajá. ¿Cómo decía? Pues sí, es el mayor riesgo que se corre que cuando compras cosas para comer, ¿no? Eh, y aquí justamente me recuerda pues a esta frase de Sócrates muy como famosa también, que es la de conócete a ti mismo, ¿no? Pero aquí cuando dice, si te conoces y sabes lo que es bueno, es como que propone que una de las formas Ujú. de conocer lo que es la bondad o todas estas virtudes que se proponen es la indagación, ¿no? La autoexploración, se puede decir así, la indagación de uno mismo para conocer pues, cuáles son estas virtudes, ¿no? Como la bondad, la belleza, eh, la verdad y todo eso. Sí, mira, conectando con lo que acabas de mencionar, eh, el cuidado del alma, o más bien el alma, lo que se entendía antes como el alma, se cultivaba a través de la educación. Y por lo menos aquí las primeras, eh, vamos a llamar, este, maestros que ponían el alma eran las letras, que me imagino que la literatura, la cítara o la música y la gimnasia. En la introducción que habíamos comentado, por acá tengo la otra presentación, precisamente lo que hace Platón se había formado de dos formas, ¿no? La primera que competía o compete al espíritu y la otra al cuerpo. Aquí vienen los cantos, las tragedias, que es esto lo que trata de decir aquí, esto de acá. Sabía matemática, sabía pintura y sabía música. Entonces, es de esta forma él cultivaba el espíritu y de cómo cultivaba el cuerpo, pues a través de la lucha, del pugilato, aquí en la palestra, y de ir al gimnasio. Aquí lo estaba entrenando Aristón de Argivo. Entonces, ya con esto en mente, lo que dice aquí Sócrates, en efecto, aprendiste cada una de estas disciplinas, no para ejercerlas como profesional, sino para educarte como conviene a cualquier ciudadano libre. Aquí hay un concepto bien interesante, es libertad, y el concepto de ciudadano, de cualquiera que sea un ciudadano libre, debe de educarse. La formación de Platón era el espíritu y el cuerpo, que finalmente, si lo notamos, Hipócrates más o menos estaba de este tipo de formado, de este tipo de formación, pero lo más importante que lo dice más adelante es de qué va a encomendar el cuidado de tu alma a un hombre que es, como dices, un sofista. Entonces, cuando dice el cuidado de tu alma, lo que está diciendo aquí que el alma se tiene que cuidar mucho más que el cuerpo, lo que tú dijiste, ¿no? Y a mí me pareció muy importante esta idea de que tenemos, por lo menos aquí hay una supremacía del alma sobre el cuerpo. Si tú educas tu alma, si tú haces este tipo de formaciones espirituales y físicas, entonces vas a edificar tu alma. Y es lo más importante que tienes que hacer. Más que cualquier otra cosa, es esta. Y por eso tienes que tener mucho cuidado al ir a Protágoras. ¿Por qué? Porque no sabes qué te va a enseñar, no sabes cómo te va a formar, precisamente por el ejemplo que tú diste, o más bien la narrativa que tú nos compartiste sobre si vas y tienes la comida, te la llevas, etcétera, ¿no? Ay, sí, sí, sí. De hecho, ahí estaría interesante también, por lo menos yo tuve una confusión, ¿no? Obviamente por estos anacronismos que hay, Ajá. porque se utiliza mucho la palabra ciencia, ¿no? Dicen, ¿de qué se nutre el alma? Pues de la ciencia. Pero pues el concepto, por lo menos que traigo ahorita, pues es el de ciencia actual, ¿no? Como Ah, no, serie de no. conocimientos que siguen pues sí, el proceso científico, el método científico. Pero ¿a qué se referían con ciencia en la antigüedad? Eso también estaría interesante discutirlo, ¿no? Creo que ya lo habíamos discutido cuando estuvimos hablando de los presocráticos, que había, de hecho a los presocráticos se le llamaban físicos,
porque tenían una Ajá. filosofía de la naturaleza o una filosofía física, y la ciencia viene de tecnos, ¿no? Y tecnos tenía alguna derivación hacia el arte, y el arte de manuales, ¿no? También era parte de esa concepción que se tenía de ciencia. ¿Te acuerdas que habíamos comentado? Digo, hay que volverlo a retomar, pero sí creo que en Sí, la verdad algún... no recuerdo así muy bien. A lo mejor fue, no, y sería la primera en la introducción. Sí, que hablamos acerca de un poquito de ciencia. Digo, Ah, ok. tampoco profundizamos tanto. Sí, Ajá, pero aquí fíjate, yo creo que es una invitación que nos hace Platón de decir, no te das cuenta del peligro en el que vas a poner tu alma, es lo que le dice Sócrates a Hipócrates. Ajá, o sea, observa, ajá, algo que estimas más que tu cuerpo, esto es tu alma, de la que depende toda tu felicidad o tu desdicha. Yo Es, creo que va. no, no, dale, dale, Gerardo, estamos aquí, te escuchamos. No, gracias para lo de ciencia, creo que tengo una definición como adecuada ahorita. O sea, Ujú. bueno, una cita que dice, la ciencia no es conocimiento sagrado, la ciencia es una actividad humana que se hace con objetivos muy humanos. A lo mejor, a lo mejor ese era el pensamiento de ciencia de aquella época. A ver, otra vez, La ciencia no es conocimiento sagrado. La ciencia es una actividad humana que se hace con objetivos muy humanos. ok, creo que sí, 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 sí. Y ahorita me hiciste recordar varias cosas acerca de la ciencia ujú, y de tecnología, que luego suele confundirse. Órale, interesante. ¿Cómo ves esa definición, Jorge? sí, se me hace interesante. Igual ahí cuando, bueno, de, cuando explica lo del mito de Prometeo y Epimeteo, eh, Protágoras Ujú, como que dice que hay una ciencia, bueno, no ciencia, hay unas virtudes, sobre todo políticas, dadas a todos los humanos, ¿no? ujú, sí, Por sí, Zeus, sí. Sí, sí, específicamente. sí, sí, ahí está el mito de Prometeo, donde precisamente se reparte el conocimiento de la política. Ok, ok. Ahora, si me permiten, vuelvo a recalcar lo del alma, porque para mí, yo creo que yo veo lo siguiente, y yo creo que aquí me están haciendo mucho el amor hacia los escritos de Platón, porque él dice en qué te va a convertir o en qué te vas a transformar si vas a Protágoras. O sea, ¿quién vas a ser después de estar con Protágoras? Y da los ejemplos que tú dices, si vas con un médico, él te va a ayudar a ser médico, ¿no? Si vas con un escultor, él te va a ayudar a ser escultor. Pero ¿a qué vas a Protágoras? ¿A quién te vas a, ese conocimiento en qué te va a convertir? Y precisamente esa pregunta es decir, nosotros en qué nos convertiremos una vez hayamos terminado todos los diálogos de Platón. ¿En qué nos convertiremos, no? ¿Qué seremos? Si existiera alguna transformación después de haberlo leído y tratar de profundizar en sus ideas. Y precisamente, vuelvo a recapitular, no te das cuenta, le dice Sócrates a Hipócrates, el peligro en el que vas a poner tu alma. Le sigue diciendo, algo que estimas más que tu cuerpo, esto es tu alma, de la que depende toda tu felicidad o tu desdicha. Entonces él dice, si tú cuidas lo que aprendes, prácticamente no en mis palabras, porque a lo mejor puedo estar haciendo una mala interpretación, pero si tú cuidas lo que aprendes, es decir, si tú alimentas tu alma a través de un buen aprendizaje, entonces te va a devenir más en felicidad que en desdichas, porque no las puedes evitar, ¿no? Y después da una advertencia, y estás dispuesto además a gastar toda tu fortuna y la de tus amigos, dando por hecho que de cualquier forma debes unirte a Protágoras
a quien no conoces, como lo confiesas, ni has tratado nunca, nunca. Y además a quien has llamado sofista, porque a partir de esa discusión se llega a entender de que Protágoras es un sofista y él y precisamente Hipócrates decía, pues me va a convertir en un sofista. Y le dice Sócrates, si no te avergüenzas de ser un sofista, ajá, no te avergüenzas, pues sí me avergüenzo. Entonces, ¿por qué quieres ir a él? Sí, no. Entonces, fíjate, yo creo que aquí Hipócrates ya se le acabó la emoción de ir con Protágoras, ¿no? Sí, Imagínate que sí. dijeran, oye, vamos con un influencer conocido, ¿no? Que por ahí anda en las redes, ya no pague su curso de su masterclass, ¿no? Mejor, piénsale bien dónde vas a meter el dinero que a veces ni tenemos. Sí, bueno, me Sí, sí puede. Sí, sí. pasa, o sea, sí me veo mucho, muy reflejado que sí pasa mucho en la actualidad, güey. Sí, hay Sí. muchos protágoras hoy en día en internet. Muchos sofistas, sí, sí, muchos Protágoras. Sí. Ah, fíjate que ese Que era. incluso ahí habría que hacer una defensa de Protágoras porque la verdad tiene algunas posturas que me parecen interesantes y no creo que todo lo que diga como que sea negativo, ¿no? Que no tenga fundamento. Más bien ahorita hay sofistas degradados a un nivel impresionante. No, pero es que fíjate que Sócrates no está en contra de lo que dice, de lo que totalmente dice Protágoras. Yo creo, y esta es una hipótesis que quizás vayamos a trabajar más adelante, y bueno, la primera voy a sostener que dice lo siguiente: el sofista es una especie de comerciante o de traficante. El comerciante es el que vendía a por menor y el traficante es el que vende a mayoreo, ¿no? De mercancías de las que se alimenta el alma. Fíjate cómo lo está poniendo a Protágoras. Él es un comerciante. O sea, a él lo que no le interesa tu aprendizaje, porque bien lo dice que cualquier comerciante que venda algún alimento, cualquiera, ni sabe si te va a hacer bien o te va a hacer mal, pero él te va a hablar de muchas virtudes de su producto para que tú lo compres. Entonces, aquella persona que te vende su conocimiento es eso, es un traficante o es un comerciante que no le interesa el contenido, le interesa ganar. Entonces, eso es el primer ataque o lo que tiene en contra de Protágoras, ¿no? De que está cobrando por un conocimiento, que su interés no es enseñar, que su interés es ganar dinero. Entonces, es la primera en contra de los sofistas. Y lo siguiente, que ya lo habíamos dicho antes, que la fama, ¿no? O sea, si no has escuchado de él, si no ni lo has visto, ¿por qué dices que es tan bueno como lo dices? Amerita cierta fama, entonces son dos cosas que tienen contras de Protágoras que están de forma indirecta, ¿no? No tanto de sus ideas, no de todas, por lo menos. Sino de que vende más de lo que enseña. O sea, se Sí, podría decir hoy en día que usa mucho marketing. sí, 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 la primera tiene mucho marketing, lo conocen mucho, y la segunda de que su interés es más vender su conocimiento que guiarse por la verdad, ¿no? Que su fin, que su único fin es el monetario y no llegar a la virtud. Exacto, su fin es el monetario. Entonces yo creo que aquí por lo menos nos da esa idea, no está en contra de bueno, aquí podemos Y no es un decir, fin en sí mismo, sino es un medio el es monetario. un medio, sí, su fin es el dinero, el enseñar o el conocimiento es un medio. Y los sofistas, o más bien los filósofos, pues su fin realmente es el conocimiento, ¿no? Entonces, aquí todavía no está contra sus ideas, creo que son esas dos, por lo que ten cuidado con una persona así. Sí, Bueno, yo lo entiendo porque, a ver, ¿a qué persona no se ha enfermado del estómago por comprar en la calle? O yo he visto, y literal yo lo he visto, nadie me lo ha contado, de que luego al vendedor se le caen los dulces que no tienen envoltura, voltea que nadie lo vea, los junta y los sigue vendiendo. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a él es el dinero, ¿no? Entonces, pues ten cuidado de ir a comprar a esa tienda. ¿Por qué? Pues porque, mira, pasan estas cosas, ¿no? sí. Sí.
Y bueno, vamos a otra anotación, que ya después ya le quitó las ganadas a Hipócrates de ir a conocer a Protágoras, ya le mató sus ilusiones. Sí. Y le dice, pero bueno, las enseñanzas no se pueden transportar de un recipiente a otro, sino que en vez de pagado su precio, necesariamente el que adquiere una enseñanza marcha allá, llevándolo en su propia alma, dañado o beneficiado. Espero haberlo leído con buena dicción, pero si no, lo que trata de decir aquí Sócrates es, bueno, ya escuchaste a Protágoras o a aquel que te enseña, y a diferencia de cuando uno compra algo para comer, pues aquí ya te dañó o ya te benefició y no puedes dar marcha atrás, ¿no? Y es por eso que hay que tener mucho cuidado. Entonces ya aquí termina los razonamientos para Hipócrates, según yo, hasta le puse una raya ahí, ya terminó, y con este anuncio de ya cálmate, Hipócrates, contén tus emociones, ya después dice, bueno, pues ahora sí, ya es momento de ir a Protágoras, ¿no? No sé si Así quieras es. seguirle, mi estimado George, y Yo lo que te iba a proponer es que, o sea, que lo paráramos en este momento y luego la siguiente sesión empezáramos ya cuando, pues en la conversación propiamente con Protágoras, ¿no? Ya que pueda Arturo, Gerardo y, bueno, Gerardo está aquí, ¿verdad? Pero Adrián Sí, y así ya somos me todos. comprometo a leer, ya tendré más tiempo. Muy sí, bien, muy bien. sí, sí. No, pero pues ya dices que estamos comenzando, o sea, estamos a muy buen tiempo. Sí, y aparte ya De entro hecho, con más contexto y todo. Ujú. apenas llevamos menos de, no sé, o sea, al principio no es nada, ¿no? Es la introducción. Sí, De hecho, esto es el preámbulo para llegar a Protágoras, ¿no? Es una charla que tiene Hipócrates con Sócrates, narrada al amigo por medio de Sócrates, ¿no? así es. Sí. Pues sí, sí, entonces aquí le paramos. Y más o menos lo que estaríamos viendo hacia adelante, yo creo que ya sería la primera discusión sobre el mito, ¿no? Ya el mito de Prometeo, que sería la principal, vamos a llamarla causa de nuestro estudio. Bueno, sería los dos argumentos, bueno, la pregunta principal y luego los dos argumentos de Sócrates para defender la postura, digamos, negativa y luego ya el mito, ¿no? Según yo. A ver, sí, sí, sí tienes razón. Yo hablé sin ver mis notas, así nada más de pura memoria, pero sí, 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 aquí por aquí ya tengo algunas notas que tienen que ver con lo que acabas de mencionar. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Arturo, que ya no nos acompañases hasta ahorita. Muchas gracias, Gerardo, por conectarte. Como te dije, eres bienvenido, un placer volverte a saludar, verte por estos rumbos. Y bueno, pues entonces hasta aquí paramos nuestra discusión y nos vemos el próximo martes con Protágoras. Bye.